manteniéndote conmigo aquí presente, no te despegues porque esto ciertamente continúa. Ya ustedes ven en pantalla al querido pastor Prudencio Rivera, pastor de la iglesia Discípulos de Cristo, allá en Candelaria. Esto es en Candelaria, ¿verdad, pastor? Estoy por ahí. Siempre. Valle Verde. El Valle Verde en Candelaria Arena. En Candelaria Arena, ¿ve? Ya tenía por ahí pendiente. Así que el pastor Prudencio va a compartir de su corazón. Él va a hablar una palabra al corazón de todos nosotros. Mire, los invitados anteriores, ustedes han visto que tenemos unas conversaciones, es de manera, ¿verdad? Muy, muy interactiva. Este momento es el momento donde ahora yo me retiro y dejo que ahora la palabra de Dios siga fluyendo, porque ahora el pastor Prudencio va a lanzar una palabra. Dios le ha dado una palabra a su corazón. Él la quiere compartir contigo, pastor y pastora, y no te puedes mover de ahí. Tienes que mantenerte conmigo porque Dios quiere hablarte y quiere poderosamente ministrar a tu vida como lo ha venido haciendo durante toda esta mañana. Para Telto Hablemos es una tremenda bendición, como todos los martes a esta hora, compartir una palabra de Dios con el pastor Prudencio Rivera. Pastor, bienvenido nuevamente y que el Señor te use con grande poder. Amén, amén. Gracias, pastor Jesús Semidey. Bendiciones a tu vida, a tu esposa, igualmente a toda la audiencia que nos está escuchando en este momento, tanto los pastores como los que están en ese proceso y toda la audiencia en general que nos escucha en este momento en vivo y aquellos que nos escucharán de manera retransmitida. Le invito a buscar en su Biblia la palabra del Señor que quiero compartir con ustedes, que está en Mateo capítulo 22, versículo del 36 al 40. Es de leer dos versiones bíblicas. La primera, la Reina Valera del 95, que lee así: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? En la ley, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. En la traducción lenguaje actual, el texto bíblico lee así: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento y el más importante es el que dice así: ama a tu Dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres. Y el segundo mandamiento en importancia es parecido a ese. Y dice así: cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Toda la enseñanza de la Biblia se basa en estos dos mandamientos. Oremos de manera breve en esta hora para compartir la palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón, a tu corazón. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, una vez más venimos delante de tu presencia y te pedimos, Dios, que tu palabra, que va a ser compartida en esta hora con nuestros compañeros y compañeras y toda la audiencia que nos escucha, sea de bendición conforme al propósito tuyo para el cual tú la envías y conforme a tu voluntad, Señor. Te pedimos, Dios, que tú nos hagas receptores, recibidores de tu palabra, pero también hacedores de la misma, y a ti damos gracia, damos gloria y damos honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, Señor. Hoy en la reflexión de mi corazón a tu corazón deseo tocar algunos puntos sencillos y prácticos que nos ayuden a fortalecer nuestra espiritualidad cristiana. De manera breve debemos de tocar 4 puntos que cada uno de ellos puede ser una reflexión completa. Primero, el amor de Dios, amar a Dios, amar a tu prójimo y amarnos a nosotros mismos. En Mateo 22, del 36 al 40, vemos que Jesús, como el mejor maestro, allí le contesta a los fariseos, porque no eran los discípulos los que estaban preguntando, lo querían entrampar, pero Jesús, como buen maestro, contesta cuáles son los dos mandamientos más importantes que resumen el Nuevo, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y son estos dos grandes mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Toda la enseñanza de la Biblia se basa en estos dos mandamientos
conforme a la traducción lenguaje actual. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 13, en todo el capítulo completo, entendió la importancia y preeminencia del amor por encima de todos los dones espirituales y escribió: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Los dones espirituales son buenos y son necesarios, igualmente la fe y la esperanza, pero el amor los sobrepasa. Como pastores y pastoras, estamos llamados y llamadas a amar como Cristo, quien es nuestro modelo. La primera dimensión del amor se da en el Dios creador. Dios nos ama. Y esto es algo que es básico y es sencillo. Nosotros lo hemos predicado todos y todas, pero es importante que nosotros lo internalicemos una y otra vez. Dios nos ama. En muchas ocasiones, cuando estamos en nuestra familia, se nos dice que es importante que nosotros le podamos repetir a nuestro cónyuge, que le podamos repetir a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros padres, que le amamos. Es importante que nosotros podamos tener ese recordatorio bíblico y por el Espíritu Santo y una afirmación en esta palabra de que el Señor nos ama por encima de todo. El compendio bíblico, como yo le llamo a Juan 3:16, y así le llamamos muchos de nosotros, dice y afirma: porque de tal manera amó Dios al mundo, el Padre, que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese amor del Padre hizo que entregara a su único Hijo, por amor a ti y por amor a mí. Ese amor del Hijo hizo que se entregase y se diese por completo allí en la cruz del Calvario. Es que ese amor de Dios, ese amor que Jesús nos evidenció en esa encarnación, en ese sacrificio, cubre a cada uno de nosotros y somos salvos y salvas por el amor de Dios y por su gracia. Pero también somos salvos y salvas para nosotros ser instrumentos de amor de Dios para con otros y con otras. Denunciamos, como te decía en el programa, la corrupción y nuestra voz profética, pero también anunciamos el mensaje del amor de Cristo, de la gracia, de la misericordia de Dios. La cruz, y quiero usarlo como ejemplo, tiene muchos simbolismos, y uno de ellos es que en el lado vertical, el amor del Padre y de Dios Hijo y Espíritu Santo viene hacia nosotros de manera vertical, del cielo a la tierra. Y nosotros respondemos de manera afirmativa o negativa a ese amor. Todos nosotros lo hemos hecho de manera afirmativa, que amamos al Señor. Pero no solamente es hacerlo en un momento, es evidenciarlo y mantenerlo constantemente. Por eso el Señor llama a la iglesia a que volvamos al primer amor. Porque en medio del proceso tenemos que reflexionar sobre estos temas medulares que son básicos, que son el ABC del Evangelio, pero tenemos que volver a ese básico del amor de Dios. Pero no solamente entre Dios y nosotros y Dios, sino que tiene su lado también horizontal, que hemos de hablar posteriormente como parte de los 2 segundos puntos que queremos tocar con ustedes. La vida se trata de relaciones interpersonales, de Dios con nosotros, de nosotros con Dios, entre nosotros y con nosotros mismos. Por eso dice el texto bíblico que tenemos que amar como nosotros nos amamos. El simbolismo de la cruz lo ilustra muy bien. En la parte vertical, como les dije, Dios con nosotros, nosotros con Dios, y en la parte horizontal, entre nosotros. Y en el centro de esa cruz estamos nosotros también, para que nosotros podamos amarnos, que va a ser el último punto que deseo tocar con ustedes. Ese amor eterno está desde antes
que nosotros naciéramos. Qué poderoso es saber que Dios nos amó a nosotros desde antes que tú y yo naciéramos. Que Él utilizó a nuestros padres como una excusa para traernos a esta tierra, para tratar con nosotros de manera individual, para gloria y honra del Señor, con un propósito eterno. Ese amor de Dios para con nosotros no está condicionado. Pablo lo internalizó así después de haber sido un perseguidor de cristianos, después de haber tenido una transformación poderosa por el Espíritu. Y en Romanos capítulo 8, versículos 37 y 39, el texto bíblico nos dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tú y yo somos más que vencedores por Cristo Jesús, Señor nuestro, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni pandemias, ni huracanes, nada, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada ni nadie, compañero y compañera, pastor y pastora, hermano que nos escucha, nos podrá separar de ese grande y profundo amor de Dios para con nosotros. Pastor y pastora que nos escucha, Dios nos ama por encima de todo. No tengas dudas. Recuerda que el enemigo es el acusador. El Espíritu Santo nos redarguye a nosotros y cuando nosotros le podemos fallar al Señor, porque todos y todas le fallamos, el Espíritu Santo nos restaura. Y nosotros en esta mañana estamos dando una palabra de afirmación de que el Señor te ama. Por encima de todo, Dios nos ama a nosotros y nos escogió y nos llamó con propósito santo para ser colaboradores en medio de su reino. Tú y yo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No es nuestra propia fuerza, no es nuestras propias capacidades, no es nuestra experiencia, no, sino en el Señor constantemente porque Él nos ama. Vamos a levantarnos en este día, cobrar ánimo y caminar en el nombre de Jesús de Nazaret conforme a la voluntad de Él y al propósito para el cual Él nos ha llamado. La segunda dimensión de ese amor es nuestra relación con Dios y es donde deseo enfatizar. Cuando internalizamos ese gran amor divino, le servimos a Dios por amor. El principio de todo es Dios. Y para servirle tendremos que conocerle. Y al conocerle, le amaremos. Mientras más conozcamos a Dios, más le amaremos. Por eso la importancia de nosotros decidir amar al Señor por encima de todo y tener una vida en comunión con el Señor. Para esto es necesario cultivar nuestra relación diaria con Dios y una vida en comunión con Dios. Sabemos que la agenda es larga, sabemos que son muchas las tareas, pero no podemos sustituir ese tiempo de comunión con Dios, que nos sintoniza en el canal de su espíritu, nos alinea a su mente y a su corazón para ayudarnos en todas las cosas que tengamos y tareas que tengamos que realizar en medio del día y la semana y los meses. Ese gran amor de Dios nos cubre en la pandemia y en los desiertos de nuestra vida, que no los negamos, es una realidad, están presentes. Cuánto más necesitamos estar nutridos y nutridas de esa fuente que es el Señor. Él es el agua de vida, Él es el pan de vida. Él nos nutre a nosotros y nos da la fuerza, la iluminación por virtud de su espíritu y de su palabra a través de la oración para que nosotros podamos mantenernos conectados y conectadas con Él y poder seguir hacia adelante porque hemos decidido amar a Dios por encima de toda adversidad. Ese gran amor de Dios también nos acompaña en un proceso para transformar nuestra vida por medio de la comunión con Dios y por medio del Espíritu Santo y por medio de su palabra. La clave está en cultivar y mantener nuestra comunión, contacto diario con Dios, lo cual no es una emoción, es una relación. Dios nos llama en este tiempo a nosotros cultivar una relación
más profunda con el Espíritu Santo de Dios. Yo creo que la gente, y lo dije recientemente, dice que la pandemia nos va a cambiar y nos está cambiando. Yo proclamo en el nombre de Jesús que no nos va a cambiar para mal, al contrario, nos va a cambiar para bien. No seremos iguales, seremos mejores en el nombre poderoso de Jesús, no por orgullo propio, sino porque el Espíritu Santo tiene propósito en medio de todos estos procesos para Él hacer su voluntad. Y la voluntad de Dios es agradable y es perfecta en favor de nuestras vidas, en favor de la iglesia. Por eso creemos que estamos a punto de un nuevo avivamiento, porque también sabemos que Cristo viene pronto a buscar su iglesia. Pero en un sistema que está dirigido a la producción y a los resultados rápidos y medibles, la tendencia se inclina a la producción. Pregunto yo, ¿qué es más importante? ¿La comunión con Dios o la producción para Dios? ¿La comunión con Dios o la producción para Dios? La primera tiene que ver con lo que somos, el ser, y la segunda con lo que hacemos, el hacer. Estamos llamados y llamadas para ser discípulos y luego hacer discípulos. No podemos hacer sin antes nosotros ser. Y Dios quiere que nosotros mantengamos en justa perspectiva ese balance de nosotros estar conectados con Dios, porque hemos decidido amar al Señor por encima del ministerio, por encima de todo, porque Él es la fuente, Él es el que nos llama, Él es el Señor de nuestras vidas. Ambas cosas definitivamente son importantes y son necesarias. Por eso Dios, la importancia de que Dios nos llama a amar a Dios y también a amar al prójimo, como dice el texto bíblico de base que estoy usando de Mateo 22, del 36 al 40. Pero nuevamente vivimos en un sistema capitalista orientado a la producción y resultados, que es un sistema terrenal. Nosotros debemos operar bajo el sistema divino, bajo el sistema del cielo, bajo el sistema del espíritu. Nos hace perder todo este sistema terrenal, la visión de Dios, si no mantenemos el contacto con Dios. Por eso la importancia de mantenernos en comunión con el Señor. Ustedes conocen y yo, lamentablemente, ministros que tienen ministerios con excelentes resultados, pero pierden la comunión con Dios porque están haciendo constantemente y no se nutren de estar en la presencia del Señor. Pierden la salud, inclusive pierden la familia porque se desorientan y se desenfocan en el camino. Eso no es la voluntad del Señor. El enfoque divino es la comunión con Dios, porque esa comunión con Dios nos mantiene efectivos y productivos y con los pies en la tierra también, sabiendo que después de una gran bendición, nosotros tenemos que reconocer que necesitamos la dependencia de Dios y estar nutridos en Él, porque separados de Él, nada podemos hacer. Debemos procurar siempre glorificar a Dios, entendiendo que no se trata de nosotros, sino que se trata de Dios. Cuando miramos el texto bíblico en Lucas 10, del 38 al 43, que ustedes conocen y yo muy bien, hemos predicado sobre eso, que trata de Marta y María, podemos preguntarnos, ¿quién amaba más a Jesús, Marta o María? Ambas le amaban, pero una de ellas entendió que hay momentos en que es necesario cocinar, o sea, servir para Jesús, y otros en los que es tiempo de que Dios nos alimente por la palabra, por la oración, por la comunión, por el tiempo de silencio y de reflexión, de sentarnos también a escuchar la palabra. Por eso estos tiempos son divinos. Yo soy bendecido con cada uno de mis compañeros y compañeras cuando les escucho, y espero que el Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes a través de lo que el Señor pone en nuestro corazón para compartir con ustedes. Pero es posible que estemos tan ocupados en la viña del Señor que no tengamos tiempo para estar a los pies del Señor de la viña. Esto en ocasiones nos puede suceder. Es posible, pero no es conveniente. Al contrario, es peligroso. Necesitamos amar a Dios sobre todas las cosas y desear más estar
en su presencia. Pregunta que te hago, ¿amas más la obra de Dios que al Dios de la obra? Tenemos que amar más al Dios de la obra, porque Él es el Dios verdadero. Él es el que nos amó, porque Dios está por encima de todo, de su obra, está por encima del ministerio. Aunque todo es importante, tenemos que preguntarnos cuál es nuestra prioridad, Dios o el ministerio. Servirle más y amarle menos terminará en decepción y agotamiento. Tenemos que amar más al Señor, más que el ministerio. Mantener nuestra comunión diaria con Dios en oración, en la lectura y encarnación de la palabra nos va a dirigir en los diferentes contextos que nosotros nos movemos. Entiéndase la familia, la iglesia y amar a nuestro prójimo en general. Eso nos va a centrar en el tercer punto, que es el lado horizontal de la cruz, donde podemos ilustrar la relación entre nosotros en el lado horizontal. En el lado vertical, Dios con nosotros, nosotros con Dios, pero en el lado horizontal, entre nosotros. Llenos del amor de Dios y amando a Dios, vamos a poder manejar adecuadamente las relaciones entre nosotros mismos, en nuestra familia nuclear, en la familia de la fe que es la iglesia, las amistades, el prójimo en general y aún a nuestros enemigos, porque Dios nos llama a amar a nuestros enemigos. Podemos obedecer a Dios siempre porque le amamos y lo evidenciamos amando a nuestro prójimo. Es lo que nos enseña Jesús en su palabra en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 36 al 40. Amar a Dios y amar a nuestro prójimo. El pastor José Luis Navajo, en su libro Lunes, si mi viejo pastor, nos dice, nosotros debemos aprender a amar a quienes servimos o nuestro servicio solo se convertirá en trabajo, en carga, en queja. Como pastores y pastoras, estamos llamados y llamadas a servir con amor a nuestro prójimo y por amor a nuestro Dios. Somos amados por Dios para amar a nuestra familia, la iglesia, a nuestro prójimo, que incluye aún aquellos que nos han hecho daño. Finalmente, está la relación con nosotros mismos, lo cual nos debe llevar a una autoestima balanceada. Hay gente que no se valora a sí mismo, otros que no se aman a sí mismos. ¿Cómo pues pueden amar a otros y a otras? No es el caso nuestro. Dios nos ama y nosotros amamos a la gente, pero tenemos que hacer una recordación y una afirmación de estos temas medulares y básicos en medio de nuestra vida, en medio del ministerio. Lo primero es lo primero, amarnos, valorarnos, y tú y yo valemos mucho para Dios, tanto que, como dije al principio, entregó a su único hijo por amor a nosotros. Tanto que Jesús se entregó, se dio por completo porque nos amó a nosotros. Dice el texto bíblico en el Salmo 8, versículo 4-6, que Él nos hizo poco menor que los ángeles, para que nosotros, leyendo el texto bíblico, dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visite. Lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorial sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Nosotros, en el buen contexto y que haya una autoestima sana, somos la máxima creación del Señor para la gloria y la honra de Dios. Dios nos dio la capacidad para señorear de manera responsable. Sabemos que esos son otros temas, que ha habido irresponsabilidad en la mayordomía de los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos en medio de la creación, pero Dios nos ha dado esa capacidad a nosotros. Y no solamente eso, sino que el texto bíblico nos dice que somos príncipes y princesas del Señor. Dios nos ha hecho únicos, no hay clones, tú y yo somos únicos. Una vez nacimos, Dios, aunque usa el mismo molde, aquellos que tenemos hermanos y hermanas, no hay dos clones, no hay clon de nosotros, somos únicos.
nos ha dado el mejor y el más valioso regalo, la salvación y la vida eterna, que no hay dinero, no hay bienes materiales que puedan pagar eso y no se puede comprar con dinero. Es algo que es gratuito, es algo que es por gracia, para que nadie se enseñoree, sino que Dios nos ha salvado porque nos ama, por su gracia, por su amor y su misericordia, y por eso lo amamos, y por eso también le reconocemos como Rey y Señor, y por eso nosotros le servimos, y por eso amamos a nuestro prójimo, pero también tenemos que amarnos a nosotros mismos. Dios nos ama y escogió como siervos y siervas de Él para ser instrumentos de su amor. Tanta necesidad que hace en este tiempo de pandemia y siempre para decirle a la gente que Dios les ama, que Dios les ama porque Dios no discriminó por nadie. Él murió por todos y todas. Y todos aquellos que vengan a los pies de Cristo es el mensaje y se arrepientan de sus pecados y permitan que la sangre de Cristo les limpie y les redima, serán salvos, como dice el texto en Juan 3:16. El Espíritu Santo finalmente nos acompaña y habita en nosotros, por lo cual nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por amor a nosotros mismos, debemos cuidar nuestra salud. Escuchaste bien. Por amor a nosotros mismos, el Espíritu Santo mora en nosotros, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, debemos de cuidar nuestra salud, protegernos del COVID-19, donde se ha disparado en este tiempo, de manera irresponsable por gente y por comercio, ¿verdad? Que ya se ha dicho en el programa, que no han tomado las medidas cautelares. Hay mucho contagio y debemos de nosotros protegernos y proteger nuestro cuerpo, tener una sana alimentación, que muchas veces se falla en eso, hacer ejercicio, como se ha hablado y se ha compartido en este programa, y descansar lo necesario. En este último punto, la gran mayoría de nosotros necesitamos mejorar. En resumen, Dios nos ama. La Biblia nos exhorta a amar por encima de todo, amar a nuestro prójimo y amarnos a nosotros mismos, haciendo una buena mayordomía del cuerpo. Que el Señor nos ayude a encarnar esta palabra que hemos compartido con ustedes en esta mañana. Dios les bendice. Palabra buena en la mañana de hoy. La gente nos escribe, pastor, afirmando esta palabra y le damos la gloria a Dios, porque Gloria a nuestros Dios. hermanos y nuestras hermanas, pastores y pastoras, afirman que sin lugar a dudas esta palabra les ha bendecido. Y para que esta palabra no vuelva atrás vacía, pastor, le pido que usted tenga una palabra de oración. Amén. Señor, venimos delante de tu presencia una vez más, maravilloso Espíritu Santo, para que seas tú obrando en cada uno de nosotros, Señor. Que nosotros en esta mañana podamos internalizar esta palabra sencilla, pero la cual tú nos compartiste y nos diste, Señor, y nosotros la compartimos como tú nos la diste, para nosotros internalizar cuánto tú nos amas, Señor. Que podamos, Dios amado, decidir, Dios, amarte a ti por encima de todo. Señor amado y Dios bueno, para nosotros mantener esa comunión contigo y sacar tiempo, oh Señor, de cultivar la relación diaria contigo que tanto bien nos hace a nosotros, Señor. Y así, Dios amado, sintonizados contigo, podamos también cumplir con el mandamiento, no solamente de amarte a ti, sino, Dios amado, de amar a nuestro prójimo. Que comience en nuestro hogar, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros nietos, Señor amado, con nuestros hermanos, con nuestra familia extendida, que se extiende allí en la iglesia, en la comunidad de fe, en la cual tú nos has permitido pastorear, Señor, pero también, Dios amado, en la comunidad en general. Permítenos, Dios, ser instrumento de tu amor, de tu palabra que transforma y cambia. Señor amado y Dios bueno, que podamos encarnar ese amor tuyo en todas las instancias de nuestra vida, Señor. Que podamos entregar nuestra voluntad a ti, Señor amado y Dios bueno, y agradarte a ti, oh Señor, en todo lo que hagamos, para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús, proclamamos, Señor, que esta palabra, Dios amado, germina y da fruto al 30, al 60 y al 100,
conforme a tu voluntad y a tu propósito. Y a ti, Dios, damos gracia, damos gloria y damos honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, Señor. Palabra.